Buenas noches. Le damos las gracias porque venga esta tarde a Gonzalo, que es el rector de la Facultad de Teología, que nos viene a presentar el tercer capítulo de la encíclica Fratelli Tutti, ¿verdad? Sobre la fraternidad universal. Si el primer capítulo que nos presentaron nos dimos cuenta pues del mundo en el que vivimos, los problemas que tiene para realizar la fraternidad universal. Y en el capítulo segundo se nos presentaba el buen samaritano, el Papa nos presentaba el buen samaritano como el ejemplo de esa fraternidad universal a partir de la palabra de Dios. Pues hoy Gonzalo nos habla, yo creo, no sé, me he leído el capítulo, después él nos lo explicará mejor, pues sobre que para ser personas, ¿verdad?, para nosotros vivir como hombres y mujeres, pues tenemos que relacionarnos. La comunión no es algo que sea, o las relaciones no es algo que sea accesorio a la vida del hombre, sino que es fundamental. Entonces, pues él nos va a hablar de eso y de más cosas, de las que habla el capítulo tercero. El sevillano, ¿verdad? El sevillano tiene un poquito más que yo de edad, así que es un chaval como yo, ¿verdad? Y le damos las gracias, pues por acompañarnos. Él es sacerdote de la Compañía de Jesús. Si queréis, también nos puede decir eso de la Compañía de Jesús, que es, ¿verdad? Cuál es su carisma, que aunque sea en un minutillo, que siempre nos viene bien recordarlo. Y nada, le damos la bienvenida y disfrutamos de sus palabras. Vale. Bueno, muchas gracias por recoger un poco la invitación. Yo soy jesuita, miembro de la Compañía de Jesús, que la funda San Ignacio en el siglo XVI, en 1540, que tiene como base sobre todo los ejercicios espirituales, como una experiencia de encuentro con Dios un poco sistematizada, que marca un poco nuestra espiritualidad, nuestra forma de vivir a Dios, y que el carisma nuestro hoy en día lo definimos como la promoción de la defensa de la fe y promoción de la justicia, ¿vale? Pero básicamente es el servicio de la fe y la atención a los más necesitados, bastante genérico, bastante amplio, para desde, digamos, el discernimiento de la espiritualidad ignaciana atender las diferentes necesidades. Y luego seguro que más o menos habrán escuchado hablar tenemos colegios, tenemos universidades, tenemos también apostolado social y parroquias tenemos muy pocas porque no es propio nuestro, pero sí tenemos iglesia como la Iglesia del Sagrado Corazón, por ejemplo, aquí en Granada. Bueno, daría para hablar más, pero no es el momento. Bueno, tengo que empezar disculpándome porque tenía un poquito a hablar apoyándme en una presentación, pero no lo avisé correctamente, es decir, que no lo avisé para nada, y lógicamente pues no se puede inventar las cosas. Bueno, entonces yo voy a ir hablando. Para hablar voy a apoyarme en varios momentos en textos de Fratelli Tutti, para si quieren un poquito un comentario al texto. Lo que haré será, a lo mejor leo algún fragmentito y lo comento, ¿vale? Bueno, y yo creo que más o menos no funcionaremos, ¿vale? Entonces, yo voy a hablarles dentro de la serie de charlas que van teniendo del capítulo 3 de Fratelli Tutti, que se llama en concreto Un corazón abierto al mundo entero. Por lo tanto, yo voy a hablar presuponiendo que hay muchas cosas que ya saben, que han oído, ¿vale? Si acaso hubiera algo, lo pueden comentar, o si sienten que estoy saltándome algo demasiado rápido porque a lo mejor no lo han visto, no lo han comentado, y luego también en el turno de pregunta final, ahí también podemos dedicar un rato a comentar otras cosas. Pero bueno, yo voy a hablar presuponiendo que ya les han hecho una introducción al documento, que seguro que sí, e incluso que ya han visto 2 capítulos del documento, ¿vale? O sea, no es plan de estar siempre introduciendo, sino habrá que meterse en el tema en algún momento. Bueno, tal vez un primer detalle, y esto sí es propio hacerlo ahora, es dónde se sitúa este tercer capítulo. Si quieren un poco la mirada de conjunto y la conexión con lo que hayan escuchado hasta ahora y lo que escuchen después. Bueno, la encíclica Fratelli Tutti se compone de 8 capítulos,
Las sombras de un mundo cerrado, un extraño en el camino, pensar y gestar un mundo abierto, un corazón abierto al mundo, la mejor política, diálogo y amistad social, caminos de reencuentro, las religiones al servicio de la fraternidad del mundo. Bueno, de esa lista de capítulos, difíciles de retener así de escuchados, yo les digo que podríamos entender que estuvieran divididos en 3 bloques. No es que la encíclica en sí lo diga, pero es razonable porque es una división que el Papa Francisco suele usar sin mucha originalidad, es algo propio del pensamiento social cristiano. Hay un capítulo dedicado al ver, 4 capítulos dedicados al juzgar y 3 capítulos dedicados al actuar. Saben que esa tríada, ver, juzgar, actuar, es típica de la acción católica clásica y se ha utilizado por diferentes papas para elaborar encíclicas sociales, y el Papa Francisco lo ha hecho con bastante asiduidad, ¿vale? Como entroncándose con esa tradición de la acción social de la Iglesia y de la acción católica en concreto, ¿no? Bueno, tiene toda su historia, esa división. Bueno, en cualquier caso, es una cierta actitud para pensar los temas sociales, que es comenzar viendo lo que hay, reflexionar sobre ello y luego invitar a actuar. Bueno, en ese esquema, ¿dónde se sitúa el capítulo 3? Pensar y gestar un mundo abierto. Bueno, pues se sitúa dentro del juzgar. Hay un primer capítulo que ya han escuchado ustedes sobre las sombras de un mundo cerrado, que es una descripción del mundo de hoy. Después ya se pasa al juzgar y son como una serie de reflexiones a partir de ese mundo que se han visto. El capítulo 2, la primera reflexión que se hace es a partir de la escritura, como decía hace un momento Antonio Jesús, en concreto de la parábola del buen samaritano, y una vez que se ha presentado la parábola, empieza el Papa a sacar o hacer una cierta reflexión más de fondo, ciertos principios de fondo a partir de los cuales pensar, en este caso, la vida social, la amistad social. Bueno, en concreto el capítulo 3, pensar y gestar un mundo abierto, evidentemente se sitúa en oposición al primer capítulo, mundo cerrado, mundo abierto. Y yo creo que ese binomio, mundo cerrado, mundo abierto, cruza un poco toda la encíclica y permite, a lo mejor, es un poco como un parteaguas en un tejado, ¿no? El mundo cerrado que vemos, el mundo abierto que queremos construir. Sin embargo, a pesar del nombre, que parecería que fuera a describir lo opuesto al mundo cerrado, propiamente el capítulo es una reflexión, yo creo que más bien antropológica, sobre el lugar del amor en el ser humano y en la sociedad. ¿Vale? El valor del amor, las formas del amor y su lugar en el ser humano y en la sociedad. O sea, que en ese sentido el título es un poquito engañoso, o tal vez nos está ayudando a entender con más profundidad qué significa mundo abierto, ¿no? Al final intentaré sintetizar qué significa. Bueno, el capítulo en sí comienza con una cierta mirada al amor, que implica el amor, en primera parte, que es más allá. Luego hay una cierta progresión con otros apartados: la creciente apertura del amor, trascender un mundo de socios, amor universal que promueve las personas, que lo que nos muestra es la dinámica del amor. Creo que va a ser un poco clave en el capítulo. Es algo dinámico, dinámico en el sentido de que se va abriendo cada vez a algo más, a una realidad más amplia, que no se queda encerrado, sino que tiende de manera natural a abrirse cada vez a dimensiones más amplias. Entonces, los siguientes apartados es como una especie de crecimiento en la amplitud del amor, para mostrar la auténtica amplitud de ese amor fundamental en el ser humano. Y al final hay 2 pequeños apartados: promover el bien moral, reproponer la función social de la propiedad, que son consecuencias del amor. Este amor que va creciendo, ¿qué implicaciones sociales tiene? ¿Vale? Pero si se fijan por lo que les he descrito, se trata más bien de una cierta definición de cómo entender el amor hoy y descubrir una dinámica de crecimiento connatural al amor. Vale. Bueno, antes de meternos, quiero ir repasando cada uno de esos apartados del capítulo
Pero antes, permítanme que les ponga lo que yo creo que son las claves de lectura del capítulo, ¿no? Si cuando ustedes se pongan luego a leerlo, ¿vale? Con atención, con poco contra el interés que pueda despertar esta charla, o tal vez, si quieren, el repaso que ustedes hagan ahora, mientras yo vaya hablando, a la lectura previa que han hecho, creo que es bueno que se queden con 5 claves. 5 claves que yo creo que explican el contenido del capítulo, ¿vale? Digamos, después de leerlo y hacer un poco el trabajo de poner en orden las ideas, yo he dicho, bueno, creo que estas 5 llaves permiten abrir hermenéuticamente el capítulo. ¿Cuáles son? Primera, amistad social. Saben que la encíclica, de hecho, se titula sobre la fraternidad y la amistad social. Bueno, creo que es una clave importante. Le estoy hablando que el capítulo habla del amor, pero me parece que hay una cierta categoría clave de toda la encíclica, que son varias categorías unidas. Yo digo que se trata en progresión, ¿no? Amistad social, fraternidad, amor, caridad. Todos esos términos para mí forman una cierta unidad en la encíclica. Porque el Papa quiere un poco hablar a diferentes niveles, desde un nivel más puramente sociopolítico hasta un nivel ya teológico, ¿no? Entonces, si miramos a nivel más bien de construcción de la sociedad, hablará de amistad social, ¿vale? Que es una clave de la encíclica, la idea de qué es, cuál es el elemento fundamental de cualquier sociedad humana, sociedad política, quiero decir. No son las leyes, no son la forma de votar, no es la Constitución. El elemento fundamental es la amistad social, la amistad, ¿vale? Es decir, las sociedades están llamadas a generar amistad, una cierta comunión entre los miembros de la sociedad, ¿vale? Eso es una idea clave que no es original, es de Aristóteles. El Papa está retomando una idea de Aristóteles que también utiliza Santo Tomás, y lo que hace el Papa es decir, bueno, pues esa amistad social que hablaron los filósofos clásicos es lo que hoy en día hablamos de fraternidad, que haya amistad entre las personas de las sociedades, que haya fraternidad implica que haya amor, y el amor para los cristianos es caridad, ¿vale? De manera que esa escala, desde la amistad social hasta la caridad, es una forma de hablar de lo mismo, ya sea que lo miramos desde un punto de vista más secular, más de filosofía política, ya sea que lo miremos desde un punto de vista teológico, ¿vale? Pero siempre es cuál es el vínculo, qué calidad tiene el vínculo entre los miembros de una sociedad puramente sociopolítica, ¿vale? Y tienes un vínculo de amistad que para el cristiano será caridad. Por eso este capítulo se dedica a hablar del amor, porque es hablar de la esencia del vínculo entre los miembros de la sociedad. Después, otra clave. Me parece que el capítulo hay que entenderlo como una reacción a algo. El Papa está reaccionando a algo. Frente a esto otro. Lo que pasa es que aquello frente a lo que reacciona no se dice nunca, está implícito. Pero cuando uno acaba de leer el capítulo y con el contexto de la encíclica, creo que se puede entresacar ante qué está reaccionando el Papa, porque entonces entendemos mejor lo que nos dice. Yo lo he escrito así. Es una reacción a la afectividad individualista, intimista y descomprometida posmoderna. Suena un poco negativo, pero si quieren, lo que tiene enfrente el Papa y de lo que quiere separarse es una comprensión del afecto, ¿vale? Digamos, una simplificación del amor moderna, posmoderna, quiero decir, del más actual, más presente en los medios de comunicación, que entendería el amor reducido a lo afectivo, ¿vale? A lo afectivo, al sentimiento, tener mucho sentimiento. Individual, tener yo mucho sentimiento, intimista, yo y mi amigo íntimo, mi amiga íntima, y repercusión social, ¿vale? Y que creo que es una cierta imagen un poco facilona del amor que está presente en la cultura
así más corriente. Bueno, pues frente a esa imagen, ¿vale? Y no estoy hablando de amor, aunque pudiera estar aquí implicado, pero no es tanto el amor de pareja, sino la afectividad, el cariño, la cercanía, ¿vale? Pues frente a eso, otro tipo de comprensión del amor. Otra clave es una idea que dice en el número 87, un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Esto creo que es una gran afirmación antropológica que sostiene toda la encíclica. No nos realizamos si no nos entregamos a otro, ¿vale? Y en esa entrega ya se percibe la idea de movimiento, ¿vale? De dinamismo del amor, de apertura, ¿vale? Por lo tanto, de fondo el ser humano es un ser que necesita entregarse a otro. Otra clave de la encíclica, el binomio mundo cerrado, mundo abierto. La definición de mundo abierto la dejo para el final, pero ahora les voy a definir mundo cerrado. ¿Qué es mundo cerrado? Mundo cerrado en el número 31, es decir, en el primer capítulo que ya han visto, lo define como un mundo en que se produce un cisma entre el propio bienestar y la felicidad compartida de la humanidad, donde hay una ruptura entre mi interés, mi bienestar, y el interés de la humanidad. Una ruptura, una escisión, una separación absoluta, ¿vale? Bueno, veremos entonces qué es un mundo abierto, ¿vale? Porque a veces cuando se lee la encíclica, bueno, y evidentemente esa descripción primera que él hace del mundo actual, parecería que un mundo cerrado, y sería lógico pensar que se trata de un mundo de fronteras, o un mundo de nacionalismo, o un mundo de xenofobia, ¿vale? Diferentes movimientos culturales o tendencias culturales negativas que tienden a cerrar, separar, distanciar. Sin embargo, cuando el Papa habla de mundo cerrado, de mundo abierto, aunque se apoya ahí, pero está yendo más a lo hondo. Son dos actitudes antropológicas fundamentales, ¿vale? Y el mundo cerrado es separar el bien de los demás de mi bien. Bueno, y la última clave que quería darles, muy sencilla, la amistad social, que decíamos que es una línea de toda la encíclica. La amistad social tiende a la comunión universal, porque en Aristóteles la amistad social es el vínculo entre los miembros de una polis, de una ciudad-estado griega, diríamos, ¿no? Hoy en día diríamos la amistad social es entre los ciudadanos de un país. Bueno, pues para el Papa la amistad social no se frena en ninguna frontera, sino que tiende a crecer, y el vínculo último es el vínculo con toda la familia humana, la comunión universal, ¿vale? Esa dinámica de apertura. Bueno, vale, esas son las 5 claves que creo que son interesantes. Voy a ir repasando cada una de las secciones del capítulo. Bueno, el capítulo, en la primera sección se trata o habla de más allá. Se titula Más allá. Bueno, y en el primer párrafo que dice, no puedo reducir mi vida a la relación con un pequeño grupo, ni siquiera a mi propia familia. Esa es prácticamente la primera afirmación del capítulo. Esa imagen, reducir mi vida a un pequeño grupo, a mi familia, sería esa actividad intimista frente a la que él rechaza, ¿vale? Lo contrario a lo que el Papa quiere decir es, yo, mi familia, mis amigos íntimos, con los que voy a tomar algo el fin de semana, y ya está. Y me da igual mi país, me da igual Europa, me da igual el mundo, me da igual los que intentan cruzar el Mediterráneo, me da igual las decisiones de la ONU. Si yo puedo, cuando llega la Navidad, reunirme con los míos y pasarlo bien, los demás me da igual, ¿vale? Y disfrutar del cariño de los míos. Bueno, pues el Papa dice el amor, y últimamente esa amistad social que es amor, no puede detenerse en el círculo pequeño. Digamos, sería antinatural al amor, ¿vale? Eso, una primera cosa, ¿vale? Por lo tanto, el amor no se detiene y no cabe en lo intimísimo pequeño, sino que lo devora siempre, ¿vale? Bueno. Otra cosa importante en esta primera sección es que un poquito más adelante dirá, dice, las personas pueden desarrollar algunas actitudes
que presentan como valores morales, fortaleza, laboriosidad y otras virtudes. Dice, pero para orientar adecuadamente los actos de las distintas virtudes es necesaria la caridad. Aquí está tomando un elemento de la moral clásica y de Santo Tomás, que es la caridad como la madre de todas las virtudes. Y había ciertos debates sobre cómo se relaciona la caridad con otras virtudes, y básicamente lo que se viene a decir es que la caridad perfecciona todas las virtudes. Y algunos autores dicen no solo las perfecciona, sino sin caridad las virtudes son realmente imperfectas, incompletas. ¿Vale? Bueno, eso es una afirmación clásica de la moral, ¿qué es? Es decir, que yo puedo ser muy diligente, muy serio, muy ordenado, pero sin caridad eso está incompleto. ¿Por qué lo está diciendo? A personas que pudieran decir, o países que pudieran decir, yo soy diligente, soy eficaz, estoy muy formado, soy muy inteligente y trabajo muy bien. Aquellos que no son así no merecen nada de mí, porque yo soy virtuoso. ¿Vale? Piensen, por ejemplo, pueden pensar, alguien en nuestra sociedad española situado que trabaja en una gran empresa, una maravillosa formación, que habla 4 o 5 idiomas, que ha viajado por todo el mundo, ¿vale? y que pueda sentirse virtuoso, ¿vale? Virtuoso, y que diga, los inmigrantes que vienen, yo soy virtuoso, ellos que trabajen y se ganen la vida. O la gente que vive en la calle, yo tengo que trabajen, que se ordenen su vida, ¿vale? Pero también podríamos pensar, un ciudadano alemán que dijera, nosotros los alemanes somos puntuales, organizados, eficaces, a mí qué más me da la gente de Sudán del Sur, ¿vale? Porque yo soy virtuoso, ¿vale? Bueno, pues el Papa recoge esta idea clásica, la caridad perfecciona las virtudes, para decir, cuidado, que ninguno, por su situación en este mundo globalizado moderno, privilegiada por sus buenos resultados objetivos en esta sociedad globalizada, que ninguno se sienta que puede desconectarse de los últimos de la gente que está marginada en nuestra sociedad, o los últimos, aquellos que han vivido o han nacido en países en situaciones catastróficas y tienen que salir de ellos, ¿vale? Una llamada de atención, porque esas supuestas virtudes que tienen son incompletas si no se abren al amor a los últimos, ¿vale? Bueno, eso, esta primera sección de más allá, que yo la entiendo como una cierta descripción de qué es este amor, esta amistad social entendida más profundamente, de la que quiere hablarnos. Y ahora comienza un movimiento de expansión del amor. Este amor que no se puede contener en las relaciones intimísimas de cercanía, empieza a desbordarla, y él va describiendo ese movimiento de expansión. La siguiente sección del capítulo se titula La creciente apertura del amor. Precisamente hablando de eso, ese dinamismo de crecimiento. Les leo algunas pequeñas, ¿no? Dice en el número 95, el amor nos pone finalmente en tensión hacia la comunión universal. Por lo tanto, desde el principio, el Papa apunta el límite último del amor, la comunión universal. El amor no se detiene, el amor no entiende de vida autónoma, el amor no entiende de frontera, ni siquiera de Unión Europea, ¿vale? Sino que desborda cualquier frontera y tiende naturalmente a vincularnos y a hacernos sentir con el conjunto de la familia humana, ¿vale? Eso para ver toda la amplitud de ese movimiento del amor. A partir de ahí... el porcentaje de personas que ven pornografía en Internet es enorme y está creciendo. Puede decir, no, lo siento, yo pongo la red 5G, eso no es culpa mía. No, señor autoridad pública, si usted tiene que mirar por el bien común, y eso justifica su servicio como autoridad pública, usted tiene que preocuparse de que haya un daño moral a la población. Y eso es un ejemplo, ¿vale? Podría haber otro. Si la población española pierde sensibilidad
por la pobreza, por la gente necesitada, y empieza a volverse más individualista, más centrada en sí mismo, en lo suyo. Eso es parte del bien común. Hay que preocuparse por eso y trabajar. ¿De acuerdo? El crecimiento moral, el crecimiento ético de la población, de una sociedad, es parte del objetivo que tiene que buscar la sociedad entera, la sociedad civil y la autoridad pública, ¿vale? Y hablará también o concretará este crecimiento moral como crecimiento en la solidaridad, en el sentido de el sabernos responsables de la fragilidad de los demás buscando un destino común. ¿Cuál es? Bueno, la categoría solidaridad ha estado presente en el magisterio social desde Juan Pablo II con mucha fuerza. Aquí Francisco quiere conectar y introducir esa categoría clásica de Juan Pablo II en su propio pensamiento, diciendo ese crecimiento moral que tenemos que buscar implica un crecimiento en solidaridad que es simplemente sentirse responsable del otro. Sentirse responsable del otro. Esos emigrantes que vivían en una nave industrial abandonada en Badalona sin nada, que se han pasado 12 años, están aquí y no tienen futuro. 12 años encerrados sin futuro, y además hay un incendio, sermoneando. Digo, el Papa está sermoneando a la sociedad. Oiga, digo, estas dos últimas secciones son exigencias de este amor que se expande geográfica y socialmente. ¿Qué exigencias tiene? Y no son tanto exigencias individuales, digo, el Papa no nos está sermoneando, sino son llamadas de atención a la sociedad, o a la sociedad, a los gobiernos, la comunidad humana, la familia humana. Y en este caso es una llamada de atención muy concreta que conectará con cosas que hay luego. Primero, el Papa hace una afirmación que ha sido, es la que ha aparecido en los medios, en varios medios, ¿no? Le leo un poco la frase. El derecho a la propiedad privada solo puede ser considerado como un derecho natural secundario y derivado del principio del destino universal de los bienes creados. Bueno, esto ha aparecido en varios medios de comunicación porque saben ustedes que cuando se publica una encíclica, claro, cada uno la lee de lo que es. Entonces, el que quiere buscar algo, pues lo que llama la atención, el problema es que se agranda este tema y se convierte en un debate, perdiendo perspectiva de lo que realmente está diciendo. Bueno, entonces, algunos medios, comentaristas, etcétera, han jugado con la idea de que el Papa cuestiona la propiedad privada. El Papa latinoamericano que viene de Argentina y la teoría de la liberación cuestiona la propiedad privada. Bueno, y eso permite, bueno, eso llena titulares de periódicos y de tertulias en la televisión, ¿no? Pero, ¿qué está pasando aquí? Bueno, primero, el Papa simplemente vuelve a formular un principio de la doctrina social de la Iglesia que estaba presente implícitamente desde León XIII a final del siglo XIX, que se explicita con fuerza en Gaudium et Spes y Pablo VI, y que presenta como bandera profética Juan Pablo II. Y Papa Francisco aquí no es original. ¿Qué vamos a hacerle? Que el Papa Francisco, que tantas veces rompe molde, aquí simplemente hace eco de algo que se ha venido diciendo. ¿Vale? Primero, y es, ¿qué es lo que se dice? Pues simplemente que el mundo, la creación entera, está puesta por Dios para todos. Y que en un segundo momento, los seres humanos gestionamos la creación por medio de la propiedad privada. Porque tener algo tuyo te hace más responsable de ello que si fuera de todos. Eso es lo que dice Santo Tomás. Dios crea las cosas para todos, pero la práctica de la historia hace que el ser humano entienda que, bueno, para manejar esto necesitamos que las cosas sean, pero que eso no borra que se crearon para todos. De manera que en un momento determinado, si la propiedad, el que sea algo en propiedad privada choca radicalmente con ese destino final, se puede matizar o poner en segundo lugar la propiedad privada. Esto, por ejemplo, ¿qué justifica? Pues justifica algo que pasa todos los días en cualquier sociedad, las expropiaciones. Para hacer una carretera hay que expropiar un trozo de terreno, y eso no nos extraña a ninguno. Cuando nos hicieron el AVE a Madrid, estamos tan contentos con él, expropiaron
expropiaron. ¿Con qué derecho le quitaron tierras a la gente? Porque el bien común de que haya una mejor conexión justifica poner en segundo lugar la propiedad privada. Y eso pasa todos los días. Pero además, aquí el Papa no lo está diciendo. La preocupación no es tanto la propiedad privada individual, que es por lo que se ha creado más polémica, sino él está apuntando a otra cosa que luego en la encíclica aparecerá con más fuerza. Está apuntando al tema de las migraciones. Porque este principio que él recuerda, el destino universal de los bienes, luego en la misma sección lo concreta en dos momentos. Y dice, primero, en un apartado llamado Derechos sin fronteras, dice, entonces nadie puede quedar excluido, no importa dónde haya nacido, y menos a causa de los privilegios que otros poseen porque nacieron en lugares con mayores posibilidades. Y dice en la siguiente sección, titulada Derechos de los pueblos, sino también desde el primer principio del destino común de los bienes, entonces podemos decir que cada país es asimismo del extranjero. Por lo tanto, lo que dice el Papa, y aquí sí hay novedad, es, hasta ahora hemos estado hablando del destino universal de los bienes para justificar el relativizar la propiedad privada cuando toca, cuando choca con el bien común, ¿vale? Bueno, y eso ya está establecido. Decir eso ya está establecido es repetir algo ya muy fijado en la tradición social. Pero entonces el Papa lo que hace es, de nuevo, extenderlo, como hace el amor. Y dice, ese destino universal de los bienes, por lo tanto, nos dice que no podemos rechazar a otra persona porque venga a otro país. Si a mí me viene una persona de Guinea-Conakry, que son un porcentaje importante de los inmigrantes que entran por la frontera sur, e intenta entrar en España, yo no puedo decir, mala suerte, tú naciste en Guinea-Conakry, yo nací en España, aguántate, ¿vale? No puedo decir eso porque los bienes de este mundo, la riqueza de este mundo, la creó Dios para todos. Y por lo tanto, si el destino universal de los bienes prima sobre la propiedad privada, entonces el bien de la población de Guinea-Conakry y de ese hombre que viene a mi país o que intenta llegar porque no le dejan, también se puede priorizar su bien como conclusión, como consecuencia del destino universal de los bienes. Por lo tanto, cierta responsabilidad, no digo tenemos cada uno de nosotros, sino tenemos como sociedad, España, Europa, el mundo occidental, cierta responsabilidad tenemos de que esas personas que están viniendo, que están intentando llegar, tengan parte en el bien común. Aquí el Papa no se mete a decir cómo, tal. Luego tendrá una sección larga donde hablará del derecho a la migración, con todos los matices que hay que poner a eso, pero hay un derecho, y del trabajo, la responsabilidad de inclusión de las migraciones. Pero eso lo dirá luego. Ahora lo que dice es, atención, que ese principio de destino universal de los bienes vale para interpretar la situación de las migraciones. Tenemos una responsabilidad, según el propio magisterio social de la Iglesia, de que compartan esas personas el bien común. Pero no solo piensa de los que puedan venir, sino dice los pueblos, es decir, los pueblos donde están Guinea-Conakry o Guinea-Bissau o Mali o Sudán del Sur, como pueblos, también el destino universal de los bienes exige que participen de las riquezas de este mundo globalizado, que están muy injustamente repartidas. Y ya no solo a nivel individual, entre una persona y otra, sino a nivel de pueblos. Hay algunos pueblos con una riqueza enorme, mientras que otros, ¿vale? Y no vale decir, es que nosotros hemos trabajado más, o somos mejores, ¿no? Sino que las cosas las creó Dios para todos, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo aquí es una lectura del principio del destino universal de los bienes a nivel global. Y por lo tanto con consecuencias sobre las migraciones y sobre las relaciones económicas internacionales, ¿vale? Cuando pensamos que hay grandes zonas de este mundo olvidadas de la globalización, todo África, zonas de Asia, ¿vale? algunas partes de América Latina, ¿vale? Zonas olvidadas de globalización porque no interesan.
Bueno, pues llamada de atención sobre la responsabilidad sobre ello. Bueno, este ha sido un paso a las diferentes secciones. Permítanme que intente recogerlo ahora todo, ¿vale? Hablaba al principio de 5 claves y ahora voy a intentar recoger, sintetizar en también 5 puntos conclusivos, ¿vale? Primero, o sea, ¿qué enseñanzas sacar de la lectura de este capítulo? Leído con esas claves que les decía. Primero, sentido dinámico del amor. El amor es algo dinámico. ¿Vale? El amor cristiano, el amor del que hablamos, un discurso más bien hacia adentro, ¿no? Las personas creyentes para las cuales el amor, la palabra amor social, amor entre personas, ¿no? No solo el amor romántico, ¿no? Sino que para las que el amor signifique algo, que caigan en la cuenta que el amor no es intimista y cerrado, sino tiene una dinámica de apertura. ¿Vale? Primera conclusión. Segunda conclusión, necesidad antropológica del amor dinámico. Es que el ser humano, sin ese amor que crece, está incompleto. No se desarrolla, se queda empequeñecido. Todas estas llamadas de atención que ha hecho el Papa, ¿no? De responsabilizarse de los otros, destino universal de los bienes, etcétera, no es simplemente una llamada moral de sois malos, tenéis que hacerlo mejor. Es una invitación a tomar conciencia de la incompletitud antropológica en la que nos encerramos si no nos abrimos al amor, si no nos dejamos llevar por el amor que se abre. Por lo tanto, si no nos dejamos llevar por ese amor, lo que está pasando es que estamos incompletos como hombres o mujeres. Tercera conclusión. Ese concepto plural, ¿no? O con diferentes acepciones, que yo les decía, de amistad social, fraternidad, amor, caridad, que es un todo, ¿vale? Ese vínculo entre los ciudadanos de un país que decía Aristóteles que tenía que basarse en la amistad, que en la tradición ilustrada moderna de la Ilustración podríamos hablar de fraternidad, que haya fraternidad, igualdad, libertad, fraternidad, que en una mirada cristiana clásica podríamos decir que haya amor y que teológicamente diríamos que se dé la virtud de la caridad, ¿vale? Esa tríada es necesaria para la construcción de las sociedades políticas. Esa idea de que no basta un mundo de socios, mientras que la fundamentación de la sociedad, el pensamiento político liberal, que no es malo, creo que es una corriente política, de hecho está basando nuestras sociedades y no lo hace mal, pero esa idea del contrato social, que nos vinculamos porque todos podemos aportarnos algo entre unos y otros, no es bastante. Tenemos que vincularnos socialmente sabiendo que incluso aquellos que no nos puedan aportar nada, tenemos nosotros que aportarle. Por amor, por caridad, por amistad social, por fraternidad. ¿Vale? De acuerdo. Siguiente conclusión, cuarta conclusión. Exigencias del amor. Ese amor, si quieren, amor, amistad social, fraternidad, caridad, tiene unas exigencias. Exigencias no solo individuales, sino para las sociedades, para los países, para cualquier entidad internacional. ¿Cuáles son? Respeto a la dignidad humana de todo hombre o mujer, independientemente de raza, religión, dinero en su cuenta bancaria, nivel cultural, ¿de acuerdo? Errores que haya cometido. Respeto a la dignidad humana. Y cualquier referencia a la dignidad humana en el magisterio social debe inmediatamente hacernos conectar con derechos humanos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, respeto a la dignidad humana, respeto a los derechos humanos. Segundo, inclusión de la moralidad en el bien común. El amor implica preocuparnos por la moralidad de los otros, el amor implica que las entidades y los actores sociales y la autoridad pública tienen que responsabilizarse de la moralidad de los ciudadanos, de los hombres y mujeres de una sociedad. Y la tercera exigencia, este amor tiene consecuencias en las relaciones entre los pueblos, nos obliga a responsabilizarnos como pueblo de los otros pueblos.
especialmente los más pobres, y de aquellos miembros de los otros pueblos que buscan un futuro mejor viniendo con nosotros. El amor no puede desentenderse de los otros pueblos, de los que buscan un mundo mejor. Y quinta conclusión y final, ya estoy como cerrando ahí, yo les decía, este capítulo, que se titula Pensar y gestar un mundo abierto, que está en oposición a la imagen de mundo cerrado. Y les decía, ¿cuál es la definición de mundo cerrado? Según la encíclica, es aquella situación en la cual se produce una ruptura radical entre mi interés, mi bienestar y el bienestar de la humanidad, como si fueran casi opuestos. Bueno, pues después de ver este capítulo, ¿qué es un mundo abierto? Por lo tanto, ¿cuál es el mundo hacia que el Papa nos invita a avanzar y que está un poco en el fondo de la encíclica? ¿Qué es un mundo abierto? Yo me atreví a formularlo así. Aquel mundo, aquella sociedad, aquella unión de seres humanos que se deja mover por el dinamismo del amor hacia el otro. Por lo tanto, como decía, mundo abierto no es solo que el Papa esté entrando en los debates de si xenofobia, que si Trump, que si... Sí, está entrando en esos debates, por supuesto, pero está apuntando a algo más hondo. Frente a un mundo en el cual, una situación en el cual rompamos con las necesidades del mundo, encerrándonos en nuestro interés, el mundo abierto que debemos buscar, porque es el más feliz, es aquel mundo en el que nos dejamos llevar de la dinámica de apertura del amor. El amor que lleva hacia la comunión universal, nos dejamos llevar por él. No es que estemos en la comunión universal, sino que nos abrimos, nos dejamos llevar, nos dejamos confrontar por el amor cuando nos llama la atención e intentamos responder lo mejor que podemos, creciendo en una preocupación y un interés por la situación de los otros, especialmente los más pobres, ¿vale? Esa idea de un amor que se expande geográficamente, no hay fronteras, no hay pueblos, no hay continentes, llega a todas partes, existencialmente, no hay persona extraña, no hay persona marginada a la que no acercarme, no hay persona de otra religión a la que no acercarme, no preocuparme, y que se expande también socialmente, no hay persona diferente de mí en ningún sentido a la cual el amor no me llame a abrirme. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es un poquito mi acercamiento a este capítulo, ¿vale? Y así lo dejo un poco para que el siguiente ponente conecte con el siguiente capítulo, que ya se lo menciono para que conecten con, ya se habrán al siguiente. El siguiente capítulo, el cuarto, es un corazón abierto al mundo entero. Un corazón abierto al mundo entero. Ya le hablará otra persona. Adelante. Le damos las gracias a Gonzalo. Yo he disfrutado, con un enano. Yo me imagino que también vosotros, ¿verdad? Muy claro, profundo, sistemático, y ya solo no entran ganas de vivirlo, ¿verdad? Lo que dice el Papa. Pregunta. Paco, voy yo hasta el fondo, tú tranquilo. Bueno, voy a hacer una pregunta que quizás sea un poco ingenua, ¿no? Pero el bien moral del que habla el Papa y que todas las personas deben de asumir, ¿se fundamenta en las enseñanzas de Jesucristo, sí o no? Bueno, el Papa habla precisamente de bien moral. A ver si les puedo leer la frase exacta. Digo, el Papa deliberadamente no entra en cuál es el contenido de ese bien moral. Dice, implican también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que lleven a un desarrollo humano integral. El Papa deliberadamente no habla de cuáles son los contenidos para hacerlo lo más inclusivo posible. Es decir, que nadie sienta que él está diciendo
que hay que seguir solo una moral y no otra, o que nadie se sienta excluido de esta llamada, ¿vale? Si quieren, la única referencia que dice el Papa de contenido, dice que lleven a un desarrollo humano integral. Es un término también de la tradición social de la Iglesia desde Pablo VI, que es frente al desarrollo económico, que era lo que se ha buscado mucho tiempo, ¿qué es lo que tienen que buscar las sociedades? Un desarrollo humano integral que sea, como decía Pablo VI, pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas. Y va pasando de lo material, cultural, moral, apertura a la trascendencia, fe en Jesucristo. Entonces, lo que podríamos, si quieren, interpretar aquí o como exégesis, sería todo lo que ayude en un crecimiento, desde luego de material, pero también educativo, cultural, de una vida más íntegra, más correcta, más recta, una apertura a la trascendencia de cualquier tipo, o las diferentes religiones, una sensibilidad trascendente, y últimamente, y como más arriba, la apertura a Jesucristo. Todo lo que vaya en esa dirección, todo eso es a lo que el Papa se refiere con un crecimiento moral, ¿vale? Pero deliberadamente, como digo, el magisterio social suele hacerlo así para ser tan inclusivo como sea posible, porque son documentos que hay que recordar siempre dirigidos a toda la familia humana, no solo a los creyentes. ¿Alguna pregunta más? Paco. La dignidad de la persona que habla el Santo Padre, pero yo no sé si esta encíclica la ha escrito antes o después de la pandemia esta que tenemos ahora, ¿no? No sé si... Entonces, no sé, si ahora se está quedando mucha gente en paro, ¿no? Esas personas, algunos pues a lo mejor les queda un buen paro y otros a los 2 meses ya han terminado de cobrar ese paro, ¿no? Con lo que se ve, y yo lo he visto aquí, que en las puertas de Cáritas hay ahora más cola que antes se veía, ¿no? Entonces, no sé, el Papa quiere igualar la dignidad de la persona como así para todo el mundo, ¿no? Pero no veo yo claro que la diferencia ahora mismo en este momento tan malo que estamos pasando con lo que comenta en algunos puntos que usted ha dicho de la encíclica. A ver, yo creo que la llamada a percibir la dignidad de la persona, la expresión la leo, percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre en cualquier circunstancia, ¿vale? Pero evidentemente aquí de fondo es la idea de dignidad de la persona. Yo creo que la utiliza, de nuevo, es un elemento o una pieza de cualquier ética hoy en día, de la ética de los derechos humanos y del propio pensamiento social cristiano, ¿no? Porque hay que recordar que la dignidad humana para un cristiano está en continuidad con la revelación de Dios, porque es otra forma de hablar del hecho de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. No piensen que es un elemento extraño, extranjero a la fe cristiana. Es una otra forma de llamar a esa realidad última de la revelación. Bueno, pues el hablar aquí de dignidad humana lo utiliza sobre todo para llamar la atención que no se deja nadie olvidado, ¿vale? Yo creo que el Papa, saben ustedes que tiene una enorme sensibilidad social, que en Argentina, cuando estaba de cardenal de Buenos Aires, arzobispo de Buenos Aires, visitaba los barrios, las villas, fomentó las curocilleros, ¿vale? Es alguien que siempre ha llamado la atención a las sociedades modernas sobre la facilidad que tiene para olvidar a personas. Bueno, pues es una forma de decir, todos, incluidos aquellos que nos parecen insignificantes a nuestros ojos globalizados, tienen dignidad, merecen una atención, ¿vale? Eso creo que es últimamente lo que está diciendo. Ahora, como ha hecho usted referencia al tema del trabajo,
Me permito hacer una alusión a algo que aparece más tarde, cuando habla de la mejor política, que es un capítulo más concreto que este, es decir, donde habla, bueno, cómo se realiza este amor eficazmente con la mejor política. ¿Y en qué consiste esa mejor política? Entre las muchas cosas que dice, la mejor política es dar trabajo. Y dice, ¿frente a qué? Frente a simplemente dar subsidios, ¿vale? Dar una paguita. Eso, cuando sea necesario, habrá que hacerlo. Pero la mejor política no es dar una paguita, sino es dar un trabajo. ¿Y por qué? Dice, porque solo el trabajo respeta íntegramente la dignidad de la persona. ¿Vale? La persona que tiene que pedir ayuda, lo que sea, sabemos que las circunstancias son muy complicadas, pero muy desgraciadamente nuestra situación actual va a poner a muchas personas en esa situación. Pedir algún tipo de ayuda, de alguna manera, aunque sea el ingreso mínimo vital que ha sacado el gobierno. ¿Vale? Lo que esas personas, primero habrá que ayudarle a salir de la situación y darle lo que necesita para sobrevivir, pero lo que esas personas reclaman, lo que la dignidad de esas personas reclama, es un puesto de trabajo que les permita ganarse su lugar en la sociedad y su sustento por sí mismos. Otra pregunta. Que no se llame Paco ya. A mí me ha resultado muy interesante el tema de la aplicación de la propiedad privada, ¿no? Con el destino universal de los bienes a nivel global. No sé qué piensa, a mí me venía a la cabeza, digo, ahora el mundo tiene una oportunidad muy buena con el tema de la vacuna, porque yo me imagino que, claro, nosotros antes o después nos la pondrán, pero en los países que han mencionado, en África, ¿no? Por ejemplo, no sé, me parece que es una oportunidad, ¿no? Ciertamente, porque, a ver, no creo que se vaya a aprovechar. Bueno, a ver, en un primer momento, la primera distribución se ha hecho por motivos económicos. Han escuchado ustedes que la Unión Europea ha comprado no sé cuántos millones y estamos encantados porque nos va a tocar una, pero comprarlas quiere decir que el que tiene dinero la compra y el que no la tiene no la compra, o compra menos, ¿no? Esa es la primera distribución. Vamos a esperar que en una segunda distribución, o sea, cuando también, bueno, pues es verdad, pues a lo mejor estas farmacéuticas necesitan recuperar la inversión, etcétera, etcétera, pero que haya algún momento donde se diga, vamos a instaurar canales para facilitar la vacuna, vamos a confiar, vamos a rezar, que eso en algún momento alguna institución lo empiece a plantear y se lleve adelante. Pero ciertamente hay un tema, o sea, cuando hablamos de destino universal de los bienes, podemos decir la vacuna, no solo de digamos, los elementos naturales que tenga la vacuna, ¿no? Que hayan utilizado mejor, o de ese prestigio de la Universidad de Oxford depende de las riquezas extraídas durante la historia colonial de Inglaterra, ¿vale? Por lo tanto, la idea es cualquier avance humano, incluso un avance científico, como puede ser la vacuna, tenemos que entenderla como parte de los frutos de la creación de Dios y, por lo tanto, destinados a todos. Y es verdad que tampoco hay que llegar a ciertos compromisos con la realidad. Están sus instrumentos al servicio de obtener esta vacuna, ¿no? Y habrá que implementar fórmulas que también reconozcan esto, pero en el proceso de distribución de la vacuna, en algún momento tiene que entrar el hecho de decir esto, en el fondo, es de todos. Y por lo tanto tiene que llegar a todos, y si nos despreocupamos de que llegue a todos, es decir, si aquí decimos, aquí el que tiene dinero paga y el que no, mala suerte y a mí no me pidas cuenta, ¿no? Estaríamos, digamos, el Papa diría, el principio de doctrina social de la Iglesia, de destino universal de los bienes, no se estaría cumpliendo ahí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues le damos las gracias a Gonzalo
y lo emplazamos a que venga en otras condiciones, ¿verdad?, otro día cuando ya pase la pandemia y podamos estar un rato de compartir juntos la Eucaristía, compartir alguna cosilla juntos como solemos hacer cuando tenemos alguna conferencia más, ¿vale? Yo decir que muy agradecido para nosotros en la Facultad de Teología aquí, nos sentimos un poquito al servicio del pueblo de Dios en Granada, de la Iglesia en Granada, y realizarlo de estas maneras sencillas, por lo poco que a lo mejor puedo decirle, es una satisfacción enorme para mí y para la institución. Muchísimas gracias por escucharnos.